Buenos días, bienvenida a la semifinal de la Liga Nacional de Debate. Por favor, que cada miembro de un equipo salga para sortear las posturas. En contra. El equipo San Estanislao a favor y el equipo Brains en contra. Muchas gracias y a disfrutar. Esta tarde voy a hacer un pastel. Buenas tardes, mi nombre es Martina Di Paula y ante la pregunta que se nos plantea, ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas durante bachillerato? Junto a mi equipo formado por Samuel Navas, Jacobo Gros y Juan Barronevo, respondemos con un rotundo sí. Sí, porque es necesario y aporta unos beneficios fundamentales. Y para defender esto nos hemos basado en dos bloques argumentales, un bloque de necesidad y un bloque de beneficio fundamental. Antes de desarrollar y explicar nuestros argumentos, voy a definir algunos términos para una mejor comprensión de la pregunta. Bachillerato, según el Boletín Oficial del Estado, tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. Y periodo de prácticas son todas aquellas actividades que ayudan al alumno en ámbitos de educación, formación y desarrollo personal como medio de incorporación a la vida activa. Procedo a explicar nuestros argumentos. Primer bloque de necesidad, en que hablamos por qué bachillerato, por qué obligatorio y por qué prácticas. Hablamos de por qué bachillerato. Según Rafael Naranjo, catedrático de Derecho Constitucional, entendemos por fundamental todo aquel elemento sin el que cualquier cosa se desnaturalizaría. Desnaturalizar es perder las cualidades propias. Por tanto, ¿cómo sabemos si algo es fundamental en bachillerato? La educación tiene una función social: conseguir que la sociedad avance. De modo que si un elemento tiene capacidad para condicionar el grado en que esto se cumpla, podemos afirmar que es un elemento fundamental. Además, es esencial que sea en este momento, ya que estamos capacitando para una educación superior, por lo cual el alumno tiene que encontrar su vocación. ¿Por qué obligatorio? Es fundamental para cumplir los objetivos que cita el Boletín Oficial del Estado de bachillerato. Objetivos que ahora mismo no se están cumpliendo porque la educación está desnaturalizada. Ahora mismo el único fin que tiene bachillerato es prepararnos para una prueba teórica llamada selectividad. Además, queremos que sea un beneficio general, no parcial para unos pocos. ¿Y por qué prácticas? Porque es la medida que completa estos objetivos citados por el Boletín Oficial del Estado. Y esto me hace encadenarlo a nuestro segundo bloque argumental, los beneficios fundamentales que nos aportan las prácticas. Beneficios fundamentales para la persona, para la sociedad y para el sistema educativo. Para la persona, es la primera toma de contacto real con el mundo laboral, lo cual nos proporciona una mejor orientación y formación del alumnado. Para el sistema educativo, como ya he dicho, mejora los objetivos citados en el Boletín Oficial del Estado y tenemos que tener en cuenta nuestra definición de prácticas, en donde entraría actividades como voluntariado o debate. Y por último, el beneficio a la sociedad. Creamos a gente más preparada y motivada, es decir, gente más productiva, lo cual hace un crecimiento económico que beneficia a las empresas y beneficia a la sociedad per se. De manera que, ante la pregunta que se nos plantea, respondemos que sí, porque es necesario y aporta beneficios fundamentales. Porque ante las necesidades hay respuestas, y las mejores respuestas vienen en momentos de necesidad. Abraham Maslow. Muchas gracias.
En esta balanza se sitúan dos variables: los perjuicios y los beneficios de establecer obligatoriamente un periodo de prácticas en bachillerato. Como podemos ver claramente, los perjuicios superan a los beneficios. Buenos días, señoras y señores, mi nombre es Rodrigo Saiz y ante la pregunta presentada hoy aquí mismo en el Congreso de los Diputados, ¿se debería hacer obligatorio un periodo de prácticas en bachillerato? Mi grupo y yo vemos como única respuesta plausible a esta pregunta presentada un firme y rotundo no, ya que los perjuicios superan a los beneficios. ¿Cómo reaccionamos nosotros, los estudiantes, cuando nos obligan a hacer algo que no queremos? Con un gran rechazo hacia ello. En nuestro primer argumento, el de motivación, demostraremos que si hay alguna razón por la que el ser humano se desmotiva, o que genera alguna desmotivación en el ser humano, es cuando se le obliga a hacer algo para lo que no está preparado y que no quiere hacer. Por lo tanto, el estudiante, nosotros, no reaccionaríamos de tan buena manera si nos vemos forzados a realizar algo para lo que no estamos preparados. Educación secundaria obligatoria, bachillerato y estudios universitarios. ¿Dónde está colocado el bachillerato? Claramente refleja una transición entre los estudios básicos y esenciales y los estudios superiores. En bachillerato nuestro primer objetivo es asegurar un buen expediente académico que permite elegir los estudios a los que cada uno aspira. Ir a unas prácticas lo único que va a hacer es crear una distracción de lo más importante en bachillerato: el expediente académico y la prueba de acceso universitario. A causa de esto, esta proposición sería contraproducente para el alumno, nosotros. En nuestro tercer argumento defenderemos que implementar prácticas obligatorias en bachillerato es un gasto económico innecesario. Educación secundaria obligatoria, formación profesional, estudios superiores. ¿Han oído alguna vez hablar de estas etapas? Pues déjenme decirles que en todas y cada una de estas etapas ya existen periodos de prácticas, lo que demostraremos con nuestras múltiples evidencias. Otro gasto económico para implementarlas en bachilleratos sería redundante, ya que en bachillerato es una etapa de transición, como bien define nuestro segundo argumento, el de transición. Sería una mala inversión de dinero, ya que este programa existe en otras etapas, como he dicho, y bachillerato no es fundamental. De hecho, ya hay un periodo de prácticas en segundo de bachillerato. ¿Para qué invertir dinero en donde no se necesita? Porque la obligación no genera motivación, es decir, nuestro argumento de obligación. Porque es una etapa firmemente transitoria, nuestro argumento de transición. Porque su objetivo es conseguir el mejor expediente académico posible y realizar la prueba de acceso a la universidad, y porque es innecesario nuestro argumento económico, defendemos y queda demostrado que los perjuicios son superiores a los beneficios y que no debería haber un periodo obligatorio de prácticas en bachillerato. Muchas gracias, señores. Buenos días, mi nombre es Eva de Mora. El equipo contrario nos ha traído dos argumentos con varios subargumentos bastante interesantes. Han defendido que es necesario y aporta beneficios fundamentales. Primero, nos ha dicho que es necesario y que tiene que ser en bachillerato
porque conseguimos que la sociedad avance capacitándonos para el futuro. Bien, no hemos entendido por qué tiene que ser en bachillerato, nos capacita igual en la ESO y en la universidad, por no mencionar que en la universidad estamos mucho más cerca del mundo laboral, del futuro laboral, por lo tanto, para este fin nos beneficia mucho más en la universidad, que ya las hay. Después nos han dicho que es obligatorio, ya que ahora mismo bachillerato solo sirve para preparar para la EBAU. Exactamente, como ha dicho mi compañero, bachillerato es puramente un periodo de transición desde una educación obligatoria, que es la ESO, hasta una obligación superior. Lo que importan son las notas, es esta nota de la prueba. ¿Para qué meter prácticas aquí? Es completamente innecesario, es un gasto innecesario, ya que, como he dicho, es un periodo de transición, importan las notas. Si yo tengo que pensar en estas prácticas, tengo una distracción más, a lo mejor no consigo las notas que quiero para poder acceder al futuro que quiero, a la carrera que quiero. Por lo tanto, no hemos entendido por qué tiene que ser obligatorio. Y después han dicho que las prácticas son buenas, de acuerdo, son buenas, pero no en bachillerato. Su pregunta, por favor. ¿Me puede decir qué gasto provoca eso para el Estado? ¿Las prácticas? Señores, un cambio en el currículum escolar, un añadido de otra cosa más, significa una inversión, irrefutablemente. Bien, su segundo argumento. Nos han dicho que las prácticas tienen beneficios fundamentales. Mi equipo y yo no negamos esto, las prácticas son buenas, pero creemos que no tiene que ser en bachillerato y no obligatorios. Aún así, han dicho que va a ser bueno para la persona, porque es tomando contacto con el mundo real y el mundo laboral. Bien, para esto, como ya he dicho, va a ser mejor en la universidad, que estamos más cerca, que ya hemos elegido una carrera y una especialización, por lo tanto, podemos aplicar esos conocimientos especializados en un trabajo especializado más cercano a lo que haremos nosotros en un futuro. Después han dicho que va a causar más motivación. Bien, señores, aquí tengo un estudio que dice claramente que el estudiante se siente más motivado cuando tiene sus propios objetivos en mente. Es decir, cuando él por propia voluntad elige hacer algo, va a estar más motivado y poner más esfuerzo. Por lo tanto, no tienen que ser obligatorios porque esto nos va a desmotivar. Y luego han dicho para la sociedad, que beneficia a las empresas y a la sociedad. Va a beneficiarles más si lo hacen en la universidad. Como ya he dicho, tenemos más conocimientos y más especializados hacia un trabajo. Por lo tanto, para esto va a ser mejor en la universidad. Ahora pasaré a nuestros propios argumentos. El primero, de obligación. Ya les he enseñado un estudio que dice que nos sentimos más motivados, ponemos más esfuerzo si lo elegimos nosotros y tenemos propios objetivos. Por lo tanto, si fuese opcional, nos sentiríamos más motivados al haberlo escogido por propia voluntad. Por no mencionar que, si es obligatorio, todos los estudiantes lo van a tener que hacer. Va a haber demasiada demanda y no suficiente oferta, lo que significa que no todos los estudiantes van a poder hacerlo en el trabajo que quieren, en el trabajo que les interesa. Mientras que si es opcional, todos los estudiantes que realmente quieran realizarlas van a poder elegir el trabajo que quieren y van a poder ganar más de la experiencia que si es obligatorio y todos se ven forzados a hacerlo. El segundo, de transición. Como ya he dicho, y ustedes lo han dicho en su introducción, bachillerato es puramente una etapa de transición, lo siento, es mi último minuto, en el que lo que más importa son las notas. Son las notas para acceder al futuro que queremos, a la carrera que queremos. Es un periodo puramente de transición. Es innecesario aquí y de hecho puede dañar nuestro expediente académico al forzarnos a utilizar tiempo en hacer estas prácticas. Y tercero, es un gasto económico innecesario. Tenemos prácticas en ESO, en cuarto de la ESO, como cuarto de empresa, y aquí vemos una gráfica que cada año más gente lo está haciendo en cuarto de la ESO. Es decir, lo tenemos en cuarto de la ESO antes de especializarnos en una rama. Nos beneficia más porque en bachillerato tenemos que escoger entre ciencias sociales, tecnológico y otras ramas. Si lo hacemos en cuarto de la ESO podemos ver qué rama realmente queremos antes de especializarnos en una rama que no queremos y cometer ese error. Y lo tenemos en la universidad, por no mencionar que ya hay en segundo de bachillerato, como socio por un día, ya hay prácticas opcionales. Por lo tanto, es un gasto completamente innecesario y debería potenciarse en la ESO, que además es una educación obligatoria, todos tienen que hacerlo. Por lo tanto, permitiría que todos, el 100% de la sociedad, pudieran acceder a estas prácticas. Muchas gracias.
El equipo contrario nos trae una línea donde nos hablan de que los perjuicios son mayores que los beneficios, trayéndonos un argumento de motivación, otro de transición y otro económico. Respecto a su primer argumento de motivación, nos hablan de que a lo que se nos obliga es malo. A esto le tenemos que responder de que ¿qué pasa en el caso de asignaturas como lengua, inglés, que son de carácter obligatorio? Por el hecho de que se nos motive vamos a perder el esfuerzo para conseguir esta nota. Siento decirles que no toda obligación es mala, y en este caso las prácticas que suponen un beneficio fundamental, al revés, provocaría un beneficio muchísimo mayor que los perjuicios que puede provocar. En su argumento de transición nos hablan de que además no es el único objetivo, centralizando así bachillerato en una nota, centrando así las personas, poniéndolos, calificándolas como una nota, siendo así una premisa totalmente falsa, ya que ellos mismos están desnaturalizando el bachillerato, ya que no se basa solamente en sacar una nota, sino en cumplir los verdaderos objetivos que presenta el Boletín Oficial del Estado, que son adquirir conciencia cívica, responsabilidad civil, todos ellos que se fomentan gracias a estas prácticas que estamos presentando. Y además nos hablan en su tercer argumento de un gasto económico, diciéndonos que sin evidenciar que estas prácticas perjudicarían al sistema económico, ya que provocarían un gran perjuicio, pero no, como ya he repetido, no nos evidencian por qué perjudicaría. A partir de aquí seguiré explicando mi línea, donde decimos que debería ser obligatorio un periodo de práctica en bachillerato porque es necesario y aporta un beneficio fundamental, basándonos en nuestro bloque de necesidad, donde hablamos de por qué en bachillerato, ya que bachillerato, como he explicado antes, su verdadero objetivo es cumplir los objetivos que presenta el Boletín Oficial del Estado, los cuales se están fomentando gracias a esta práctica. Y como repitió mi compañera Martina en la introducción, cualquier cosa que cambie el grado en el que logra su fin se representa un momento fundamental, por lo que estamos evidenciando que estas prácticas son un elemento fundamental para añadirlos en la educación. También hablamos de un argumento oracional, donde también nos decían que la universidad sería mejor. Pero a eso le decimos que el 79% en bachillerato no lo tiene claro, porque ¿qué mejor momento sería de poner estas prácticas que en bachillerato, que es cuando podrían decir la carrera muchísimo más específica que van a estudiar y no en una época tardía en la que le va a resultar un perjuicio? ¿Su pregunta, por favor? Sobre lo que ha dicho al principio de que algunas clases en la ESO son obligatorias y no nos vemos desmotivados, ¿no cree que nos vemos más motivados cuando escogemos las clases que hacemos? A eso tengo que decirle. Respecto a nuestra concepción de práctica, la hablamos en referencia al sistema italiano, donde tienen 200 horas para elegir esta práctica con total libertad. No se le obliga a hacer una práctica en el hospital o en el supermercado. A esto también sigo hablando de por qué debe ser obligatorio, porque queremos centrarnos en que este argumento llegue a todo el mundo, sea un beneficio total y no un beneficio parcial que solo representa una parte de la sociedad. ¿Y por qué prácticas? Porque estas prácticas son el instrumento que van a hacer que se puedan mejorar los objetivos que están presentados por el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a nuestro argumento de beneficio fundamental, hablamos de la persona, donde, como ya le he dicho, están indecisas, y estas prácticas ayudarían a la orientación en estos alumnos. También hablamos del sistema educativo, ya que el imponer esta medida de manera obligatoria haría que se cumpliesen muchísimos más objetivos, haciendo que se mejorase el sistema educativo en general. Y refiriendo también a mi argumento de sociedad, donde gracias a que estas personas realizaran las prácticas, se formarían personas de manera más completa, haciendo que éstas tuvieran muchísima más motivación, provocando así un beneficio económico que choca totalmente con su argumento económico, donde decimos que la empresa se desarrollaría gracias a la formación que obtienen estas personas. Y por eso nosotros defendemos que sí se debería imponer un periodo de práctica, debido a nuestro argumento de necesidad y nuestro argumento de beneficio fundamental. Muchísimas gracias.
Hola, en este turno de refutación voy a comprobar dos cosas. ¿Por qué no es necesario unas prácticas dentro de esta etapa de estudio? ¿Y por qué no son fundamentales sus beneficios y no van a ser necesitados dentro del bachillerato, ni de forma obligatoria, ni en este paso de la educación? La primera, voy a empezar con su primer argumento, la de necesidad. ¿Por qué en bachillerato? Porque supuestamente se consigue un avance por la educación, sí, pero hay muchos modelos de educación, hay muchas etapas de educación. Realmente esta etapa de educación, ¿para qué se hace? Se hace para transición a otro modelo de educación, otro de educación superior. No se hace para una transición al trabajo, no. La ESO, donde hay prácticas ya como cuarto más empresas, que ya ha demostrado mi compañera, eso es una etapa que puede ir hacia la vida activa, la vida del trabajador. En el FP también hay prácticas. ¿Por qué? Porque ese alumno va a ir hacia un trabajo. ¿Por qué hay en la universidad? Porque desde la universidad es un paso transitorio hacia donde van a estar trabajando. El bachillerato no. El bachillerato no necesita unas prácticas porque no es una etapa transitoria hacia un empleo. Es hacia una educación superior. Su pregunta. ¿Qué opinión le merece que 1 de cada 5 universitarios abandonen su estudio en el primer año, que es lo que ustedes están provocando con ese sistema, provoque un perjuicio de 1.500 millones de euros al gobierno español? Creo que es un salto lógico decir que esas prácticas van a solucionar este problema, ya que no hay ningún estudio que compruebe que con unas prácticas como las de socio por un día que hay en segundo de bachillerato ayuden necesariamente a estas personas que abandonan. Creo que hay otras respuestas para eso. Vamos a pasar a por qué obligatorio. Dicen que debería ser obligatorio ya que el bachillerato es un paso que va a ser beneficioso, vamos. Y nosotros decimos que no, porque vemos que los estudiantes adolescentes, ¿vale? No ven una motivación cuando son obligados a hacer cosas. Esto se ve en unos estudios que ha presentado mi primera refutadora. Muy claramente se ve que la motivación mejor adaptada es la intrínseca y se tiene que ver por esfuerzo, no por tareas difíciles como las prácticas que van a ser obligados a estos alumnos. Vemos que el esfuerzo es donde sacamos más atribución del alumno. Eso se consigue por el estudio, no por obligar a los alumnos a hacer cosas que no quieren. Además, cuando han hecho referencia a las clases de idioma como lengua y inglés que son obligatorias, contestamos, eso es parte del currículum no obligatorio. El alumno no es obligado a hacer el bachillerato, por lo que esto no corresponde a este debate. Y vamos a pasar a su segundo argumento, que es el de beneficios fundamentales a la persona. No es la primera toma de contacto, ya hemos dicho esto porque en cuarto de ESO es la primera toma de contacto con estas prácticas y tiene más sentido en una etapa así porque pueden transicionar a un trabajo. En bachillerato no es así. La motivación no crea motivación, ya hemos probado esto también, y va a ayudar a la sociedad. Y mi primera refutadora esto lo ha refutado y lo voy a volver a refutar, que es que el bachillerato es una transición a otro modelo de educación laboral, por lo que no laboral. Entonces, esto no va a ayudar al estudiante a su siguiente etapa de estudio y realmente no va a ayudar a las empresas tampoco porque, por ejemplo, en el FP, en las prácticas, muchas personas son contratadas justo después de sus prácticas. Aquí no podrías porque esa persona va a ir a otro modelo de educación donde va a ser más específico, que tiene más que ver con su trabajo. Vamos a pasar a nuestros propios argumentos. No debería ser en bachillerato y no debería ser obligatorio. Y esto se va a defender con nuestros tres argumentos. El primero de obligación. No debería ser obligatorio porque si obligamos, quitamos el factor del alumno del esfuerzo. ¿Por qué? Porque les estamos obligando, no lo hacen por su propia voluntad. El segundo, no debería ser en bachillerato porque es un paso transitorio. Y el tercero, que no es beneficioso ya que está en otras etapas y sería una inversión económica no necesaria para los alumnos. Muchísimas gracias.
solía decir Marie Curie: nada debe ser temido, sino solamente comprendido. Pues bien, en esta segunda refutación vamos a comprender un poquito más y a temer un poquito menos. Ante la pregunta que hoy se nos plantea, el equipo contrario nos trae 3 argumentos. Un argumento de motivación, un argumento de transición y un argumento económico. El de motivación nos decían, claro, pero es que las prácticas, al ponerlas obligatorias, te crea un rechazo. O sea, están partiendo de la premisa de que todo lo obligatorio es malo porque te crea una desmotivación. Pues no, no todo lo obligatorio es malo. Y encima, ¿por qué no? Porque hay cosas que se ponen obligatorias, porque son fundamentales, como lo demostramos en nuestra línea. Nosotros decimos que, al igual que en bachillerato se pone lengua, historia e inglés, se pone obligatorio, es porque el Estado lo considera fundamental para el alumno. Al igual que nosotros consideramos, y se lo demostramos en nuestra línea, las prácticas. Si algo es fundamental, ¿por qué no lo vamos a poner obligatorio? Y a esto, la refutadora 2 nos respondía, vale, pero es que inglés no pasa nada, porque claro, como bachillerato no es obligatorio, pues eso es lo mismo con las prácticas. Si nosotros estamos poniendo las prácticas en bachillerato tampoco es obligatorio. Va a acceder a esas prácticas el que coja bachillerato. Pero al ser dentro de bachillerato el momento idóneo y tiene que ser obligatorio, es por lo que decimos que es fundamental. Un segundo argumento de transición. Nos decían, bueno, pero es que necesita ir a la universidad, necesita tener un buen expediente, y es que ese es el problema que choca directamente con lo que nosotros le demostramos desde la introducción. El sistema está desnaturalizado. ¿Por qué? Porque se centra solo en un objetivo, que es la selectividad, cuando el objetivo de bachillerato es mucho más que eso. Es hacernos buenas personas, es hacernos personas, es acercarnos a la vida activa. Entonces, ellos se centran solo en un objetivo y es mucho más que eso, y las prácticas por eso te van a ayudar. Y después nos decían, claro, como un proceso de transición, todo el mundo va a la universidad. Falso. No todo el mundo va a ir a la universidad. Hay gente que directamente de bachillerato va a ir al mercado laboral. Por eso, para esas personas sí también son necesarias, para todas. Y decían, bueno, pero es que poniendo las prácticas obligatorias puede crear una distracción de tiempo. Como mi compañero Samuel le explicaba, en el sistema italiano, por ejemplo, que son 200 horas que tienes que cumplir en 3 años, si lo ponemos en España en los 2 años de bachillerato, quitémosle los meses de vacaciones para que los disfruten. Si calculamos las horas, son unas 10 horas al mes. ¿De verdad eso es una pérdida de tiempo cuando somos los propios adolescentes los que perdemos tiempo en otras cosas? ¿De verdad eso es perjudicial? ¿Su pregunta? Ustedes defienden que estas prácticas nos van a ayudar a orientarnos, pero ¿no creen que al solo probar un trabajo lo único que va a hacer es ver si queremos o no una carrera? No hemos dicho en ningún momento que solo vaya a probar un trabajo. Como les repito, en el sistema italiano tienen 200 horas para cumplir, que ellos se las buscan, lo que hace que se desarrollen. Se desarrollen porque ellos tienen que adquirir la responsabilidad y la madurez para buscar un trabajo. Si ellos ven que entran a una empresa y no es lo suyo, se podrán ir a otra. Tienen que cumplir una serie de horas, no todo en un trabajo. Y además nos remitimos a que no son solo prácticas laborales. Es el momento de aprender, de debatir, de ir a un voluntariado, de hacer unas prácticas como el sistema italiano nos trae. La misma Canova Fundación tiene un convenio con un colegio de Roma mediante el gobierno italiano que considera el debate para que les cuente a los alumnos como prácticas. Es el momento de debatir. Las prácticas entrarían. Sigo con su tercer argumento, que choca directamente con lo que nosotros decimos que la sociedad avanza. Económico, dicen. Bueno, primero dicen que hay otros sistemas, en la ESO, en la universidad, pero ni en la ESO es obligatorio, ni en la universidad es obligatorio. Así que no veo el nexo ni la conexión. Y nos dicen, bueno, es un gasto económico innecesario. Les repetimos, si los alumnos son los que se tienen que contactar con las empresas y entrar en ellas, ¿qué gasto crea eso en la sociedad, en el Estado? Al revés, que la gente en bachillerato no tenga claro qué carrera elegir y luego al entrar en la universidad se equivoque, porque 1 de cada 5, como le muestra un estudio del Ministerio de Educación, 1 de cada 5 se salen de la carrera, eso es lo que provoca 1.500 millones de euros, una pérdida para el Estado. Por eso y por todo lo que le hemos defendido, decimos que sí es necesario, tenemos que implementar las prácticas. ¿Por qué? Porque es necesario y porque aporta beneficios fundamentales. Muchísimas gracias.
Buenos días, soy Shamir y en este turno de intervención voy a proceder a recapitular lo ocurrido en este debate. Comenzaré mencionando los argumentos del equipo contrario y cómo hicieron bien mis compañeras refutadoras y demostrando cómo se sostenían bajo una base bastante débil. Posteriormente les recordaré una vez más de los usos propios y cómo sí que han sostenido este debate. Bien, el equipo contrario empezó con un argumento donde defendieron la necesidad que tenía estas prácticas de bachillerato y por qué debería ser obligatorio y por qué estas prácticas. En su argumento de bachillerato defendieron que nos prepara para el futuro laboral. Esto fue refutado por mi compañera Eva diciendo que es mejor en la universidad ya que estamos más cerca a este mundo laboral. En su argumento que tenía que ser obligatorio, defendieron que dijeron que tenía que ser el bachillerato ya que nos prepara para la selectividad. En nuestro argumento de transición veremos por qué no tiene que ser en bachillerato ya que les daña a los alumnos. En su argumento de prácticas defendieron que las prácticas son buenas, a lo que mis compañeros afirmaron que efectivamente sí que son buenas. En su segundo argumento hablaron sobre los beneficios de estas prácticas para las personas y para la sociedad. En el de las personas hablaron sobre la motivación, y como ya veremos en nuestra propia argumentación, estas prácticas provocarán desmotivación. También dijeron que esta primera toma en el mundo laboral, a lo que mis compañeros mostraron un ejemplo de cuarto de la ESO más empresas que tiene lugar en cuarto de la ESO. En su subargumento de sociedad hablaron sobre el beneficio que tiene para las empresas y para la sociedad, a lo que mi compañera Eva refutó diciendo que este cambio provocará un desorden y que no es beneficioso para esta sociedad. El equipo contrario no nos mostró por qué tenía que ser en bachillerato, a lo que vamos a proceder a pasar a nuestros argumentos, que sí que han sostenido este debate. Bien, en nuestro primer argumento hablamos sobre la obligación y mostramos una correlación entre obligación y desmotivación, ya que el alumno, al estar obligado a realizar algo que no se siente, algo que no está preparado y que no quiere hacer, responde con desmotivación. En nuestro segundo argumento hablamos comenzamos definiendo el bachillerato como un periodo de transición entre los estudios superiores, entre la educación obligatoria y los estudios superiores. Y los objetivos de los alumnos es obtener un buen expediente académico para aspirar a la carrera que ellos quieran mediante la EBAU. En nuestro tercer argumento económico hablamos sobre el gasto económico que tiene, ya que ya hay prácticas en la ESO, en la FP y en estudios superiores. Y por esto es un gasto económico debido a que ya existen. ¿Y por qué tenemos que implementar un nuevo proyecto? Porque ya hay otros existentes. Bien, señores, como bien hemos visto durante todo el debate, ya hay más perjuicios que beneficios y por eso no debemos implementar ese proyecto en bachillerato. Muchas gracias. Porque ante las necesidades hay respuestas y las mejores respuestas vienen en momentos de necesidad. Buenos días, mi nombre es Juan Barrenuevo y me gustaría invitarle a que recopilasen conmigo todo lo sucedido en este debate. Debate en el que ante la pregunta ¿debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas durante el bachillerato? Hemos respondido en todo momento con un claro y rotundo no. No, o sea, sí, perdón, sí, en base a dos argumentos, sí, porque ante la necesidad, en base a dos argumentos. Primero, un argumento de necesidad y un argumento de beneficios, en el que en la necesidad hemos explicado por qué en bachillerato, por qué deben de ser obligatorias y por qué debe de ser mediante prácticas. Y uno de beneficio en el que hemos explicado los beneficios fundamentales que aportan a la persona en el plano formativo y vocacional, al sistema, porque mejora sus carencias, y a la sociedad. Bien. Por otra parte, el equipo contrario nos ha presentado una línea que se basa en no porque los perjuicios son mayores que los beneficios, cosa que les hemos demostrado totalmente lo contrario en base a nuestra línea, en base a nuestro argumento de beneficios fundamentales que en ningún momento ha sido refutado. Bien, por otra parte, esta tesis se ha basado en tres argumentos, un argumento de motivación, un argumento económico y uno de transición. El de motivación nos hablaban de que
los alumnos se desmotivaban en cuanto a las prácticas o cuando cualquier cosa se hacía obligatoria, lo que ha sido refutado por mis compañeros diciendo que las cosas fundamentales deben ser obligatorias. Nadie se plantea por qué la lengua castellana y literatura no debería ser obligatorio, sí o no. Hay cosas que deben ser obligatorias. Bien, por otra parte nos han presentado un argumento económico en el que nos han dicho que produce perjuicio económico, algo por un razonamiento suyo inevidenciado, con lo cual esto ha chocado con nuestro argumento de sociedad, en el que le explicamos que al preparar personas más formadas y preparadas para el mundo laboral se produce un beneficio económico. ¿Por qué? Porque son más productivas. Bien, por otra parte, nos han presentado un argumento de transición, en el que nos han dicho que es un momento de transición hacia estudios superiores y que no tiene cabida las prácticas. Respuesta por parte de mi equipo. No todo el mundo accede a estudios superiores. ¿Qué pasa con esas personas que no acceden a estudios superiores? Con estas prácticas le aportamos un beneficio fundamental que les van a servir para estos estudios superiores. Y por otra parte, les decimos que los objetivos de bachillerato no es solo unos estudios superiores. Eso es porque ahora mismo les hemos evidenciado también que está desnaturalizado y que se deben poner unas prácticas obligatorias porque aportan un beneficio fundamental. Bien, ante el sinsentido del equipo contrario, permanece nuestra línea basada en un argumento de necesidad en el que le explicamos por qué en bachillerato y es por qué es fundamental este beneficio para los objetivos que tiene bachillerato, que no es solo la selectividad. ¿Por qué obligatorio? Porque en base a lo anterior, si algo es fundamental y hay carencias, debe de ser obligatorio. ¿Y por qué prácticas? Porque es la medida que mejora estas carencias. Bien, después le explicamos por qué, todos los beneficios que aportan estas prácticas, que son beneficios a la persona, en su plano formativo y vocativo, al sistema, mejorando su carencia, y a la sociedad. ¿Recuerdan lo que les decía mi compañera Martina? Pues bien, al igual que para hacer un buen pastel se necesita levadura, para tener un buen sistema educativo se necesita implementar un sistema de prácticas. Muchas gracias. Nada, soñar los petarditos, pero vamos, nadie se ha quejado ni nadie ha dicho nada, pero mejor para que quede bien. Martín.